Especialmente he estado meditando en la vida de David. De hecho, en estos días el Señor ha traído alguna luz, alguna frase de la palabra en cuanto a este personaje. Y David es mencionado en la Biblia como el dulce cantor de Israel. Si hay alguien que compuso más salmos, o una gran parte de la mayoría de los libros de los salmos es de David, se le conoce como el dulce cantor de Israel. En el Nuevo Testamento se hace alusión a él como el hombre conforme al corazón de Jehová. De hecho, hasta tenemos un canto: ¿por qué David danzaba? Porque andaba conforme al corazón de Jehová. O sea, tú puedes danzar y resulta que tu corazón no anda conforme al corazón de Jehová. Lo que hace agradable la danza no es en sí el paso, o la rítmica, o la métrica, qué sé yo, o lo que se lleve, sino es un corazón íntegro. A David, vuelvo a repetir, se le conoce como el dulce cantor de Israel, el hombre conforme al corazón de Jehová. Pero no queda ahí solamente. Escuche esto: David fluyó en los 3 ministerios del Antiguo Testamento. ¿Usted sabe cuáles son los 3 ministerios principales del Antiguo Testamento? En el Nuevo Testamento encontramos apóstoles, encontramos profetas, encontramos evangelistas, encontramos pastores y encontramos maestros. Pero estos son los 5 ministerios que el Señor estipuló, de acuerdo a Efesios capítulo 4. Pero ¿cuáles son los 3 ministerios de los cuales el Antiguo Testamento menciona? No le quiero quebrar más la cabeza, así que ahí van. Número 1 es el profeta, número 2 es rey, número 3 es sacerdote. Y David fluyó en esos 3 ministerios. Si usted encuentra, muchos de los salmos de David son proféticos. De hecho, el mismo apóstol Pedro y el mismo Esteban citan las escrituras o los salmos como utilizando los salmos mesiánicos, o más bien salmos proféticos. Esto da a entender que David fluyó como un profeta, pero también fluyó, escúcheme bien, como un sacerdote. En una ocasión comió los panes de la proposición del tabernáculo, los cuales no le eran permitido a comer a nadie, solamente a los sacerdotes. De hecho, escuche, en el Antiguo Testamento, en el Pentateuco, encontramos que se levanta el tabernáculo y se le conoce como el tabernáculo de Moisés, donde se ofrecían ovejas, donde se ofrecían vacas, o donde se ofrecían ciertos animales que Dios había estipulado para la adoración y la expiación del pecado por el hombre. Y eso es algo muy cierto, pero sabe, en el tiempo de David levanta casa y empieza a conocerse como el tabernáculo de David. Y entonces no se sacrifican ahí machos cabríos, no se sacrifican ahí ovejas, lo que se sacrifica es alabanza. Y ahí es donde viene el término sacrificio de alabanza. Y esto a mí me da a entender, escúcheme bien, en una ocasión David, dice la escritura, que puso un efod y entonces consultó a Jehová. David también fluyó bajo el ministerio de un sacerdote. Pero no, la cosa no queda ahí. David fluyó también bajo el ministerio del reino, bajo el ministerio del reinado. Y escúcheme bien, dentro del ministerio del reinado, David fue ungido en 3 ocasiones. La primera ocasión fue ungido por Samuel, por el profeta Samuel, en casa de Isaí, el padre de David. ¿Se acuerda usted de esa historia? David fue ungido en esa ocasión, pero años más tarde David fue ungido como rey de Judá. O sea, recibió una segunda unción, pero la tercera unción que fue ungido David fue cuando fue ungido como rey de Israel. 7 años sirvió como rey en Judá y 33 años como rey de Israel. Esto es un ministerio glorioso, eso es un ministerio poderosísimo. Y ahora usted me dice, ¿y eso qué tiene que ver con mi vida? Hoy vamos a aprender ciertas cosas, porque escúcheme bien, nadie llega de la noche a la mañana a hacer algo o alguien si no pasa por un proceso. De eso hace 8 días hablamos un poco de esto, que se requiere de un proceso y de que las tormentas son parte del proceso, pero que Dios está con nosotros en medio del proceso. David fue procesado. David no llegó a ser de la noche a la mañana lo que la Biblia describe que fue. Tuvo que iniciar en algo, tuvo que empezar en algo.
Y aquí es donde vamos a iniciar la predicación, porque ¿qué es lo que hizo David? ¿Qué cosa Dios vio en David para que David fluyera en los tres ministerios? ¿Qué es lo que Dios vio en David que hizo que Dios le ungiera en tres ocasiones? ¿Qué es lo que Dios vio en David que se le llama el hombre conforme al corazón de Jehová y el hombre que se le conoce como el dulce cantor de Israel? Para sintetizarle el mensaje, yo encuentro tres cosas que Dios vio en David, sintetizando todo. Número uno, lo que yo encuentro en la historia de David es de que David fue un hombre obediente. Diga conmigo, obediente. Diga conmigo, obediente. Ahora escúcheme bien, la obediencia no es difícil cuando nos mandan a hacer cosas que nos gustan. Cuando usted lo mandan a hacer cosas que te gustan, no se te es difícil obedecer porque te gusta. Imagínate que yo le mande a un chico: oye, yo te pido por favor que cheques 3 horas o 1 hora diaria tu Facebook, que te pegues al Face. Pues no le es nada difícil. ¿Por qué? Porque le gusta estar en eso. Oye, te pido que vayas todos los días a ver a tu novia 2 horas diarias. Oiga, eso no se le va a hacer difícil porque es algo que le gusta. La situación y la cuestión de la obediencia, si hablamos de obediencia, no cuesta obedecer cuando es algo que nos gusta, pero cuando nos mandan a hacer algo que no nos gusta, o cuando nos mandan a hacer algo que va en contra de nuestra voluntad, ahí es donde está el problema. Ahí es donde está la situación. Porque sabe, yo me he dado cuenta que cuando Dios me manda a hacer, o cuando Dios nos manda a hacer cosas que no nos gusta, luchamos con nuestra mente, luchamos con nuestro razonamiento. Es más, le voy a decir esto: se retuerce nuestra propia carne y se nos es bien difícil obedecer. Pero ¿cuántos saben que Dios bendice al obediente? No le oigo. ¿Cuántos saben que Dios bendice al obediente? Entonces necesitamos ser obedientes, no solamente en lo que nos gusta, sino aún en lo que no nos gusta. Y la obediencia tiene que ver con hacerlo bien, con hacerlo inmediatamente y con hacerlo alegremente. Escúcheme bien, hacerlo bien, hacerlo inmediatamente y hacerlo alegremente. Si yo obedezco y no obedezco bien, es igual a desobediencia. Si yo obedezco pero obedezco cuando se me pega la gana, es igual a desobediencia. Y si yo obedezco refunfuñando, es igual a desobediencia. Todavía no empiezo la prédica, estoy en la introducción. Segunda cosa que encuentro en David: fue un hombre humilde. Diga conmigo, humildad. Diga conmigo, humildad. ¿Sabe dónde se ve la humildad? La humildad se ve cuando alguien viene y trata de pisotearte o de machacarte. Es que no soporto, dice, que me estén humillando. No soporto. Quizá lo que Dios, mire, si habrá alguien aquí, tendrás algún compañero de trabajo, algún jefe, alguien que se dio incluso de tu familia, que quizás te está humillando. Es probablemente porque Dios quiere sacarte la soberbia, el orgullo, la arrogancia, la vanidad que te jalas adentro. Ay, ya me metí en problemas aquí. Sí, ¿cuántos estamos aquí? La escritura dice, ¿sabe por qué Jesús es humilde? ¿Sabe usted por qué Jesús es humilde? Porque fue humillado, dice la Biblia. ¿Fue qué cosa Jesús? ¿A cuánto les gusta que los humillen? Ahora, ¿cuántos quieren ser humildes? Permite que te humillen. Ay, Señor Jesús. Porque yo me doy cuenta que cuando te humillan es cuando te quieres salirte los godos, o quieres salirte, no sé, los Pérez, o qué sé yo cuál sea tu apellido. Y como que dice, pero ¿qué pasa? ¿Por qué no soporto? No aguanto. Tú no vas a aprender humildad solamente leyendo un libro acerca de la humildad. Tú no vas a aprender y ser más humilde solamente porque te despiertas en una mañana y dices, ya soy humilde como por arte de magia. No. La humildad se te va a forjar cuando alguien te humille. Jesús es humilde porque fue completamente humillado, fue rebajado. Y David, yo encuentro en toda su historia que fue un hombre que fue humillado.
La tercera cosa que yo veo en David, sintetizando el tema, es que aprendió fidelidad. Diga conmigo, fidelidad. Diga conmigo, fidelidad. ¿Qué es lo que demanda un matrimonio de su cónyuge? ¿O qué es lo que demanda un esposo de su esposa? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Fidelidad. De hecho, la palabra fidelidad la encontramos en uno de los 9 frutos del Espíritu. Cuando dice el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, fe. Pero la palabra fe ahí en el original no es fe como lo que nosotros pensamos, sino quiere decir en el original fidelidad. Fidelidad significa que alguien que no es fiel es que está en su carne. La fidelidad es una virtud del Espíritu. Tú tienes que aprender a ser fiel porque el Espíritu de Dios habita en ti. ¿Sí me estoy explicando? El ser fiel tiene que ver con que el Espíritu de Dios habita en mí y está dominando mi temperamento, mi carácter, mis rasgos. Eso tiene que ver con fidelidad. Y escúcheme bien, ya que me metí en este puntito, hoy en día más que nunca las empresas están buscando no solamente gente eficiente, sino gente fiel. ¿Sí me estoy explicando? Hay gente que puede ser eficiente, pero no es fiel. Hay gente que puede hacer bien las cosas, pero se presenta cuando se le pega la gana. Y se necesita más que ser eficiente, se necesita hacer ¿qué cosa? Se necesita hacer ¿qué cosa? Es más, déjeme decirle, la fidelidad es un distintivo de las marcas de los muebles electrodomésticos o de línea blanca. ¿Por qué ¿por qué una marca sube de categoría? Porque va como garantía algo que se llama fidelidad. Fidelidad de imagen, fidelidad del motor, qué sé yo, fidelidad en eso. Y dice, si es esta marca, es bueno. ¿Por qué? Porque son fieles. Estos dan y dan todo hasta que se acaban. ¿Sí me estoy explicando? ¿Cuántas personas hay aquí? ¿Cuántas personas hay aquí que son cristianos? Escucha, si tú tienes la marca de cristiano, tú la debes de respaldar con algo que se llama fidelidad. Oh, gloria a Dios. Si tú tienes la marca de cristiano, no tienes la marca de Panasonic, no tienes la marca de Nissan, no tienes la marca de Cristo. Eres cristiano, si me estoy explicando. Y entonces lo más normal y lo más común es que aprendamos a ser fieles. La triste realidad de lo que yo he encontrado, no aquí sino en toda la iglesia, vamos a hablarlo así general, es que me doy cuenta que pasan por una congregación centenares de personas, y cuando tú evalúas te das cuenta que ¿dónde están todo ese centenar de personas que han pasado? ¿Dónde están? No sé si me explico. O sea, yo he revisado y digo, ¿y dónde está fulano? ¿Y dónde está sutano? ¿Y dónde está aquel? Pues quién sabe. Y alguien dice, es que se fue por esto, es que alguien no lo saludó, es que caigo a la conclusión de lo siguiente: se necesita hacer ¿qué cosa? Se necesita hacer ¿qué? Y sabes, quizás tú te quedes, dices, yo me voy porque aquí hay mucho problema, o donde quiera. Yo te voy a decir una cosa: aquí no es el cielo, ni el que está a tu lado sentadito es un ángel. Si no, voltéalo a ver y dile, chécalo. Yo te reto a que lo pellizques y te aseguro que le va a salir el carácter. Pero nosotros tenemos que aprender a hacer ¿qué cosa? Tenemos que aprender a hacer ¿qué cosa? ¿Atender qué cosa? Fieles. Y fidelidad tiene que ver, escúchame bien, fidelidad no tiene que ver solamente cuando te va bien. Fidelidad no tiene que ver solamente cuando todo está de maravilla y todo glorioso. Fidelidad tiene que ver que cuando te llueve, y no solamente te llueve sobre mojado, sino que te llueve con granizo. Me estoy explicando. Te llueve con rayos y con centellas. Y ahí es donde tú tienes que determinar, como buen soldado de Jesucristo, escúchame bien, que pasaste de una vida civil a una vida militar en Cristo Jesús. Y como buen
soldado de Jesucristo no puedes retroceder, sino que te mantienes, ¿qué cosa? ¿Te mantienes qué? Amén. Yo creo que con esto mejor hacemos el llamado. ¿Para qué predicar de lo demás? Con esto estamos servidos, ¿verdad? Por eso encontramos aquí fidelidad. Y estas tres características, escúcheme bien, aunque son tres, me ha costado encontrarlas en alguien. Me ha costado encontrar estas tres características. Oiga, porque para encontrar a alguien obediente, a alguien humilde y a alguien fiel, pero yo agradezco a Dios que aquí habemos gente obediente, habemos gente humilde, habemos gente fiel. Oh, gloria a Dios. Voltea al que está a su lado mejor y sonríale, dile, dígale, hoy Dios nos va a hablar. Y si no es que ya le está hablando. ¿Qué es lo que Dios vio en David? Yo creo que Dios vio en David estas tres cosas. A grandes rasgos, sintetizando la historia y la vida de David, encuentro por lo menos estas tres cosas que digo, esto es algo que Dios vio en David. Y usted me dice, hermano, pero ¿cómo? ¿Dónde empezó David que usted haya sacado y sustraído estas tres virtudes que tenía David? Ahora sí quiero que vaya conmigo a la Biblia, Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 21. ¿Dónde empezó David? ¿Dónde inició David? Vamos a ver los orígenes de David. Tenemos que ver algo aquí. Los orígenes de David. Vamos ahí, por favor. Primera de Samuel, capítulo 16, verso 21. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho y le hizo su paje de armas. Ahora póngame su atención aquí un instante. Según este versículo nos ponen claro algunas virtudes que hizo David, o algunas cosas que hizo David. Número 1, atendió el llamado de su líder. Número 2, servía a su líder. Mantenía buena comunicación con su líder. Y número 3, fue escudero de su líder. Vuelvo a hacerle hincapié en estas tres cosas que encuentro en este versículo que hemos leído. Atendió el llamado de su líder. Servía y mantenía buena comunicación con su líder. O sea, le servía a su líder. Lo asistía, lo atendía. Y tenía buena comunicación. Y tercero, fue un escudero de su líder. Por lo tanto, este versículo nos muestra que David, desde su principio, influyó o inició como un escudero. Claro, nosotros ya, como le hemos dicho, hemos visto a David de muchos ángulos, pero hoy quiero que veamos a David como un escudero, porque dice la Biblia que el rey Saúl le hizo su paje de armas, es decir, era el escudero de Saúl, era el que le cargaba el escudo a Saúl, era el que atendía y trataba de ver que el caballo de Saúl estuviera bien, en condiciones. Era el que listaba el carruaje de Saúl, era el que listaba las armas de Saúl, era el que responsable de la armadura de Saúl, era el que siempre estaba detrás de Saúl, era aquel que siempre vivía con Saúl. A cuando Saúl se le ensuciaban los zapatos, David se los boleaba. Cuando Saúl le daba sed, venía David y él le traía agua. Ahí estaba David. Pero vamos a ver un poquito acerca de esto. ¿Qué es un escudero? Y yo quiero entrar un poquito en la historia. ¿Qué era un escudero? Un escudero era aquel que siempre acompañaba un guerrero. Escúcheme bien. Y donde el guerrero entraba a la batalla, el escudero también entraba a la batalla. Si la batalla se ponía difícil, todos podían correr, todos podían irse, pero el único que no se iba, ¿sabe quién era? ¿Sabe quién era? Todos corrían, los cobardes corrían, todos se iban. Pero había alguien que decía, no, donde tú te mueras, ahí me muero contigo. Ese era el escudero. Y voy a darle alguna descripción más de lo que era un escudero.
vamos a entender un poquito más esto. Era el responsable de llevar el escudo de su líder o del guerrero en medio de la batalla. Era el responsable de velar por la vida y la seguridad de su escudero. La vida por su líder. Era quien debía estar al lado de su líder para asistirlo, ponerlo en alto, protegerlo de cualquier enemigo que pudiera atacarlo. Era quien ayudaba a su líder a pelear y a ganar la guerra contra el enemigo. Era quien pasaba muchos años e incluso toda su vida al servicio de su líder. Era el sirviente, el guardaespaldas, el amigo, el compañero, el mayordomo, el cocinero, el confidente, etcétera, etcétera. Eso desenvolvía un escudero. Esa nada más la función de un escudero. Y ahí es donde David empezó. Ahora escúcheme. Es bien agradable cuando dice, oiga, ¿cómo? ¿Tú ser el escudero de quién? ¿De Saúl? ¿Quién? ¿Saúl? No, yo me apunto. Yo. Cualquiera quiere ser el escudero de alguien cuando le va bien en todos los sentidos, cuando le va bien económicamente, cuando le va bien moralmente, cuando le va bien en todas las áreas y en todas las funciones de su vida. Cualquiera. Pero vamos a ver un poquito, porque cuando David llega al lado de Saúl, la situación no era tan grata en la vida de Saúl. Acompáñenme por favor al versículo 14 de ese mismo capítulo. ¿Cuántos estamos aprendiendo algo ya? Mire lo que dice la escritura. El espíritu de Jehová se apartó ¿de quién? De Saúl. ¿Tú te irías a servirle a alguien y te irías de escudero de alguien cuyo Dios ya se apartó de él? ¡Qué silencio! ¿Tú te irías a cargar del escudo a alguien y poner tu vida por alguien que ya el Espíritu de Dios se apartó de él? Pero mire lo que sigue diciendo el versículo. Y le atormentaba un espíritu malo de parte de aparte de que el Espíritu de Dios se había apartado de Saúl, no obstante con eso había un demonio, un espíritu malo que lo atormentaba. En otras palabras, Saúl estaba, voy a llamarlo así, si lo traemos a la vida actual, estaba endemoniado. ¿Tú te irías de escudero de alguien que está endemoniado? Ay, Señor, te irías detrás de esa persona. Pero mira lo que sigue diciendo, versículo 15. Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí, ahora un espíritu malo de parte de Jehová, de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Verso 17. Saúl respondió a sus criados: buscadme pues ahora a alguno que toque ¿qué? ¿Alguno que toque qué? Bien, y traédmelo. Escuche, David llegó en un tiempo crítico de la vida de Saúl, cuando Saúl ya había sido desechado por Dios, cuando Saúl estaba siendo derrotado por sus enemigos, y cuando un espíritu malo de parte del Señor incluso lo estaba atormentando a Saúl. Oiga, cuesta ser obediente a las órdenes de alguien en una condición así. Joven, yo sé que tú estás aquí, quizás de tu queja dices que no puedo obedecerle a mi padre o a mi madre, porque si usted supiera el genio que tienen, mira a David, mira aquí a Saúl, mira a David. Cuesta ser obediente, cuesta ser humilde. Ahora tú te imaginas las humilladas que le daban a David. ¿Tú te imaginas cómo lo recibieron? Ahorita vamos a ver algunas cosas más. ¿Tú te imaginas? Ahora, ¿costará ser fiel a una persona de esa manera? Porque cuando nosotros nos empiezan a tratar mal en el trabajo, nos empiezan a tratar mal en la escuela, mejor agarramos y decidimos cambiarnos.
¿Cuántos estamos aquí? Creo que ahora sí empezó la operación. Acabamos de entrar al quirófano, mis amados. Y permite que el bisturí de la palabra de Dios abra tu corazón y que pueda ser extirpado en el nombre de Jesús. Todo lo que tiene que ser extirpado y el nombre del Señor sea glorificado en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Cuesta ser obediente, humilde, mantenerse fiel. Pero vamos a ver algunas de las características que tenía David. Versículo 18. Mire lo que dice la Biblia. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí yo he visto. He aquí yo he visto. Dile al que está a tu lado, dile: alguien te está mirando. O sea, en tu trabajo alguien te está mirando. ¿Qué tal eres de responsable? En tu cuadra, en la calle donde tú vives, en la vecindad donde tú vives, alguien te está viendo. Uno de los criados de Saúl había visto a David y este le dijo: he aquí yo he visto un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar. Pero la cosa no se queda ahí. Dice: es valiente y vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras, hermoso, pero no nada más hermoso, Jehová está con él. ¿De qué te sirve ser guapo y que no tengas la presencia de Dios? ¿De qué te sirve tener la cara de no sé quién y ser el más guapo, pero si la gloria de Dios no está sobre ti, tienes mucho que perder? Yo encuentro aquí, por lo menos en este versículo, escúchame bien, 6 características de David. Número 1, músico hábil. Un músico hábil. Número 2, un hombre valiente. Número 3, hombre de guerra. Número 4, prudente en sus palabras, es decir, que se fijaba lo que decía. Él primero pensaba para hablar y no hablaba para pensar. Hay gente que habla y después dice: ay, lo que dije está mal. Pues es que no usaste la cabecita. Usas mucho la lengua y poco el cerebro. Usa un poco más la cabeza y después la lengua. Ay, eso se me fue. Número 5, era hermoso de apariencia. No solamente era guapo, sino que tenía buena presentación. Siguiente y último, Dios estaba con él, Jehová estaba con él. ¿Cuántos estamos aquí entendiendo algo? Yo encuentro estas 6 características en este versículo. Pero escuche, la situación no se queda ahí. La situación no se queda ahí, porque el versículo 19, yo encuentro la humildad y la responsabilidad de David en este versículo 19. Miren lo que dice el verso 19. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo: envíame a David tu hijo. ¿El que está con quién? ¿El que está con quién? ¿Qué hacía David? ¿Qué hacía David? ¿Cuidaba qué? Cuidaba ovejas. ¿Cómo es posible? Escúchame bien, lo que tú haces, óyeme bien lo que te voy a decir. Lo que tú haces, aunque sea que vendas cacahuates, cuando tú lo haces con dedicación, con esmero, con esfuerzo, escúchame bien, eso te va a llevar a la grandeza, porque alguien te está viendo y un día te van a mandar a traer: tráiganme al mejor vendedor de cacahuates, porque lo necesito aquí en mi empresa. Voy a poner una empresa, una fábrica aquí de cacahuates, pero necesitamos al mejor vendedor. Lo poquito que tú sepas hacer, sé fiel en eso. Escúchame bien, que eso te va a abrir las puertas. Amén. Lo que tú sabes hacer. Aleluya. David era pastor de ovejas. Y escúchame bien, en el tiempo de Jesús había 3 tipos de rebaños: los rebaños de cabras, los rebaños de ovejas, los rebaños de cerdos. Pero
había varios tipos de dueños de esos rebaños. Número uno, eran de la comunidad, eran, vamos a llamarlo así, del municipio. Número dos, eran de gente acaudalada. Y número tres, eran de alguien de la familia o de una persona familiar que los tenía. Como hoy en día nosotros vemos que alguien tiene un gallinerito y tiene ahí un montón de pollos y patos y todo eso. Y ¿sabe qué? Entonces a quien ponían a cuidar, cuando era de una familia el rebaño, a quien ponían a cuidar era el más chico de la familia, era el menor de la familia. Te lo voy a poner de esta manera. Vamos a suponer que en este día hubiese alguien que tuviera un rebaño de ovejas. Entonces voy a poner esta práctica. Supongamos Ángel es el primero y él cuidaba de ese rebaño de ovejas. Pero él decía, ay, ya estoy harto de estos sus hijos, ya se le hacía un fastidio. Yo quisiera que a ver a qué horas tienen otro, quiero un hermanito. Yo creo que este sí pedía un hermanito, dame un hermanito. ¿Sabe por qué? Porque él quería pasarle el cargo, la responsabilidad. ¿A quién? Al hermanito. Y después de que estaba decía, y esperaba con ansias el otro hermanito, y también pedía hermanito, porque cuando él crecía, ¿sabe a quién se le quedaba el cargo de las ovejas? Al otro hermanito. Y si tú estudias la escritura te darás cuenta cuántos hermanos tenía David. O sea que el rebaño ya venía. Y a muchos se les era fastidioso. Pero yo no encuentro, escúcheme bien, que David hiciera del oficio de ser pastor un fastidio. Es más, estando pastoreando, David le dio la iluminación para componer el Salmo 23. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Ahí Dios le dio la inspiración. ¿Sí me explico? Ahí Dios le dio la inspiración de lo que hoy conocemos como el Salmo del pastor. En lo que hoy es más conocido ese Salmo. Pero ¿dónde fue? Ahí. Y su oficio, aunque era tan común y tan sencillo y menospreciado por muchos, David lo hizo con excelencia. David lo hizo con humildad. David lo hizo con obediencia. Fue fiel cuidando sus ovejas, a tal punto que cuando venía un oso, él lo mataba. Él cuidaba las ovejas. Y sabe, su fama llegó hasta el palacio real. ¿Qué te quiero decir eso? Que cuando tú eres fiel en lo poco, escúchame bien, tú vas a ser conocido en lugares que no sabes. Dios te va a poner en cosas grandes. ¿Sí me está oyendo? Porque Dios está viendo que estás siendo fiel en lo que estás haciendo para su honra y para su gloria. Aleluya. Yo recuerdo un muchacho empezó a tener una cierta virtud en cuanto a programaciones de computadoras, y él se metió en eso, le aficionó, se metió en eso, hasta que ahí en su municipio, quien quedó de alcalde, dije, mándenme a traer al mejor técnico en computadoras. Y todos buscaron por todo el municipio y encontraron a ese muchacho y lo pusieron ahí. Porque cuando tú eres fiel en lo que para muchos es un fastidio, en lo que otros no quieren hacer, pero tú lo haces con buena gana, tú lo haces con humildad, tú lo haces con obediencia, tú lo haces con fidelidad. Escúchame bien, Dios te honra, porque Dios honra al que le honra. ¿Sí me estoy explicando? Dios te pone en alto. Sí, quizás ahí donde tú estás está derramando lágrimas. Sí, quizás ahí donde tú estás siendo humillado. Sí, quizás ahí donde tú estás la situación está dura. Pero escúchame bien, prepárate, porque de ahí Dios te va a levantar. No me oyó, prepárate, porque de ahí Dios te va a levantar. Si tan solamente te mantienes obediente, fiel y humilde. Amén. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Versículo 20. El versículo 20, ahí yo encuentro la fe y la devoción de David. Mire lo que dice la escritura, versículo 20. Y tomó Isaí, o sea, es decir, el papá de David, y tomó Isaí un asno cargado de pan y una vasija de vino. Escúcheme, ¿cuándo usamos pan y vino? ¿Cuándo se usa el pan y el vino? ¿En la qué? Entonces yo aquí encuentro una tipología de lo que es el sacrificio o de la obra redentora de Jesús. Pero no se queda ahí.
Dice que llevaba pan y vino, dice, pero había algo más, y un cabrito, lo cual representa, es una tipología, vuelvo a repetir, del sacrificio, de la obra redentora de Cristo. Y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. Esto me da a entender, mis amados, que David tenía cierta devoción, tenía cierta fe, debido a que había aprendido de su padre. David sabía cómo presentarse delante de un rey o delante de una persona. David había aprendido lo que es el principio de la honra. ¿Y sabe cuál es el principio de la honra? El principio de la honra siempre va acompañada con un presente. Por eso cuando llega el momento de la ofrenda, no es un momento de limosna, no es un momento como algunos dicen, vamos a recoger la ofrenda. Eso me da la impresión de que la ofrenda está tirada, no es recoger la ofrenda. Sería más bien vamos a depositar nuestras ofrendas, o vamos a traer nuestras ofrendas, o vamos a presentar nuestras ofrendas. Y el momento de la ofrenda es el momento de la honra. Es el momento de la honra. Diga conmigo, es el momento de la honra. Ahora, ¿cómo tú honras a Dios? Porque el momento de la ofrenda no es el momento de una estafa, no es el momento de un soborno, no es el momento de manipulación. Es el momento de que tenemos que entender que es un momento, es la hora de honrar a Dios. Y David fue hacia Saúl con un cargamento de pan, de vino y un cabrito. Y esto nos habla de la devoción y de la fe de David. Y nos habla de que él conocía el principio de la honra. Porque escúchame bien, nunca una persona, escúchame bien, nunca a una persona se le abren las puertas cuando pide. Nunca a una persona se le abren las puertas cuando pide. Una persona se le abren las puertas cuando da. Estoy tocando otra fibra ahorita. Nunca. Cuando alguien solamente dice pide, y estoy porque no me ve cómo estoy, no me mira cómo estoy, en qué condición estoy. Mire, yo encuentro en la escritura que cuando el Señor saca a Israel de Egipto, habían estado 430 años esclavos en Egipto. La pregunta que surge, ¿qué salario percibe un esclavo? Ninguna. Y saben, fue el primer mandamiento que Dios le dio al pueblo de Israel. Le dijo, salgan y ofrézcanme. Esto como que era un choque, diciendo, Señor, ¿no estás viendo? Mira cómo voy, apenas si tengo para las tortillas, y tú pidiéndome, Señor, mira cómo. Pero escúchame bien, el asunto del dar, el asunto de ofrecer tiene que ver con fe, tiene que ver con fe, si me estoy explicando, tiene que ver con devoción, aleluya. Y yo entiendo que cuando ofrezco, Dios abre las puertas. Cuando mis padres se separaron, aprendí a ofrecer. Iba con una persona, no quiere que le barra aquí enfrente, con fin de que me dieran o de llevar algo a casa. Oiga, señor, ¿no le ayuda a usted ahí a revolver la mezcla? No me enseñaron a eso como hoy en día vemos muchos. No me da para mi refresco. Eso solamente está pidiendo, no está ofreciendo. Pero cuando tú ofreces, y recuerdo que alguien ahí, un señor que ya falleció llamado Don Tacho, a los 7 años me dio trabajo de ayudante de albañil. A los 7 años, apenas si me aguantaba yo la pala, y apenas si cargaba yo un poco de mezcla en un bote de leche nido. Pero aprendí a ofrecer un servicio, aprendí a ofrecer. Y me he dado cuenta que cuando tú ofreces, ¿sabes qué? Las puertas se te abren de par en par. Cuando tú ofreces lo que tienes, lo que sabes,
Ahora no te estoy hablando monetariamente, por si tan mal lo estás tomando de esa área, pero tienes mucho que ofrecer. Cuando ves un amigo necesitado, dices: oiga, estoy así, estoy pasando por esta situación. ¿Sabe qué? Tú tienes mucho que ofrecer. Puedes ofrecerle una porción bíblica, puedes ofrecerle una oración, puedes ofrecer un día de ayuno. Me estoy explicando. Puedes ofrecer que te metas a clamar por él. Algo tú puedes ofrecer. ¿Sí me estoy explicando? Oh, gloria a Dios. Cuando el apóstol Pedro iba entrando a la puerta de la Hermosa, dice la escritura que el cojo se le quedó viendo, esperando recibir de Pedro algo, porque nada más iba a la oración. Era martes de oración y no era culto del domingo. Entonces nada más iba a la oración y no llevaba para la ofrenda. Y le dijo: no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy ahorita. Tu necesidad es espiritual y lo que tengo es una oración. Sé invocar el nombre del Dios Todopoderoso y sé que Él responde. Aleluya. Tú tienes algo que ofrecer. Oh, ¿cuántos estamos aquí entendiendo algo? No te cierres con eso. No te cierres con la situación de que pero ¿por qué? Oh, gloria al Señor. Versículo 21. Con esto vamos terminando. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó y le hizo su paje de armas. ¿Cómo Saúl iba a cerrar la puerta a alguien así? ¿Cómo Saúl iba a cerrar la puerta a un joven de esa forma? Algunos historiadores creen que cuando David llegó al lado de Saúl tenía entre 13 a 17 años, un adolescente, un muchachito. Pero ahí fue donde Dios lo empezó a exaltar, a tal punto dice la Biblia que David halló gracia delante de Saúl. Y no solamente eso, le dio su confianza de ser su paje de armas. Porque escúcheme bien, en aquellos tiempos no era el escudero el que escogía con qué guerrero estar. Era el guerrero el que decidía quién tomar por escudero. Y se dio cuenta que David llenaba los requisitos. Versículo 23, estamos terminando. Dani, si me acompañas por favor. Versículo 23. Dice la Biblia: y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Una pregunta prácticamente: ¿quién defendía a Saúl del espíritu malo? Pregunto, ¿quién lo defendía? David. David lo defendía. ¿Y tú crees que se lo agradecía a Saúl? Ahorita te voy a mostrar algunos versículos. Pero no nada más lo defendía de un espíritu malo, sino que incluso David peleaba las guerras de Saúl. Es decir, Saúl se quedaba en casa y David iba a la guerra. Acompáñenme al capítulo 18, verso 5. Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba. Ojo aquí, dice: y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba, y se portaba prudentemente. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Aquí yo veo a un David obediente, porque dice que lo enviaba donde quiera. Eso de donde quiera quiere decir que lo enviaba a territorios difíciles, territorios peligrosos, pero allá iba David y se conducía prudentemente. Es decir, hacía las cosas con cuidado, hacía las cosas con delicadeza, obedecía las órdenes al pie de la letra. Así que David fue el escudero espiritual y literal de Pero
Pero yo quiero que veas esto. Versículo 18 al versículo 11. Perdón, capítulo 18, verso 10 al verso 11, perdón. Verso 10 al verso 11. Dice la Biblia: aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó ¿a quién? A Saúl. Y él, ¿qué cosa empezó a hacer? Saúl empezó a desvariar en medio de la casa. Y David tocaba con su mano como los otros días. Y tenía Saúl la lanza en su mano y la arrojó Saúl, ¿verdad? Diciendo: enclavaré David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Aquí es donde te digo que David empezó a ser humillado. ¿Cómo es posible un joven que defendía a su líder de la situación espiritual y también peleaba las guerras físicas que tenía que enfrentar Saúl? David las hacía. ¿Y cómo es posible que en vez de recibir aplausos, de recibir gratitudes y recibir honores, lo que David recibe es una lanza? Estaba ya David parado tocando y de momento agarra a Saúl y lo voy a matar a este. Y escúchame bien, David era diestro en la guerra. David comúnmente lo conocemos porque agarró la piedra y la honda. Pero si tú lees uno de los salmos, dice la escritura: Jehová, dice, es el que adiestra mis manos para la guerra y mis dedos para la batalla. De modo, dice, que tense con mis manos el arco de bronce. ¿Tú sabes cuál es el arco de bronce? Ponte a ver el gladiador, que tenía que agarrar una flecha grandísima y tensarla con todo. Se necesita una condición física para hacer eso. Llegó a ser un hombre de guerra, pero aunque era hombre de guerra y podía defenderse, no se levantó en contra de Saúl. Y esa no fue la única ocasión. Con esto quiero ir terminando. ¿Cuántos estamos aquí? Capítulo 19. Después, versículo 8. Después hubo de nuevo guerra, y salió David y peleó contra los filisteos y los hirió en gran estrago, y huyeron delante de él. Wow. David consiguió una victoria para Saúl. Pero mire usted el versículo 9. Y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl. ¿En qué ocasión? Y estando sentado en su casa tenía una lanza otra vez ahí a mano. Y mientras David estaba tocando, Saúl procuró enclavar a David con lanza a la pared, pero él se apartó de delante de Saúl, el cual hirió a la pared, la lanza en la pared. Dice: y David huyó y escapó aquella noche. Aquí yo encuentro un hombre que demostró ser obediente a pesar de la situación, que mostró ser humilde, que mostró ser fiel. Porque escúchame bien, si tú sigues leyendo la historia de David, encontrarás que en dos ocasiones Dios le puso a David en sus manos la vida de Saúl. En 2 ocasiones. En una ocasión dice la escritura que Saúl se metió en una cueva, andaba persiguiendo a David, y Saúl se mete en una cueva, y Saúl no pensó, no se imaginó que ahí David estaba con un montón de personas de guerra, con hombres valientes de guerra. Y fue David ahí en esa cueva y se metió. En otras palabras, Dios se lo puso en sus manos. Era el momento para agarrar y enclavarlo. Y uno de los valientes de David le dijo a David: ¿sabes qué, David? Este es el momento de tu venganza. Mátalo, es ahorita. Y dijo: no. ¿Por qué? Porque es el ungido de Jehová. En otra ocasión pasó lo mismo. Yo con esto quiero ir cerrando. A tal punto, dice la escritura, que aun cuando Saúl murió, David le compuso una poesía a Saúl
y estipuló en Israel que todo Israel se aprendiera esa poesía. David honró a su líder hasta que su líder murió. Por eso después yo encuentro en la Escritura que Dios le dio a David hombres valientes, hombres de guerra, hombres fieles, hombres leales. Y digo, ¿por qué Dios le dio eso? Y el Espíritu Santo vino a mi corazón, porque eso es lo que David sembró. David sembró obediencia, David sembró humildad, David sembró fidelidad, David sembró lealtad. Y eso es lo que tenía que cosechar. Hoy yo quiero ir terminando con esto. No sé cuál es la situación que tú estás atravesando en tu trabajo. Quizás estás siendo oprimido injustamente. Quizás tú te esmeras. Quizás eres el último en salir del trabajo y te quedas ahí dando incluso el extra, dando las horas extras. No desistas. Yo siempre he creído que Dios es bueno y que Dios observa cuando somos obedientes, cuando somos humildes y cuando nos mantenemos fieles. Y yo me atrevo a pensar que estas tres virtudes llevaron a David a funcionar como rey, como sacerdote, como profeta. Yo me atrevo a pensar que estas tres virtudes fueron las que hicieron posible, las que Dios vio en David, a tal punto que David pudo ser ungido en 3 ocasiones. Y si tú estudias la historia de David, dice la Escritura que David murió en buena vejez, lleno de días, lleno de riquezas y lleno de fama. Quiero que te pongas de pie.